Buenos días, estamos con la abogada Jacqueline, abogada penalista, y vamos a tocar hoy el tema del aborto y la elección sobre nuestro cuerpo. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la situación legal del aborto en el Perú? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí me logran escuchar, ¿verdad? Sí, Perfecto, gracias. Ya, correcto. A ver, si bien es cierto, nuestro código penal establece los tipos de aborto que existen acá en nuestro sistema jurídico, asimismo penaliza algunos, ¿no? Y también ampara a uno nada más. En este caso, el aborto, en todo el índole de los tipos penales que existe, son penalizados, salvo el aborto terapéutico, que ello sí, la norma permite y no es punible de sanción, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos, no, de manera general, ¿no? Que el aborto, si bien es ilegal hoy en día, en los otros tipos de aborto clandestino, como se le puede decir, que a menudo pasa en la sociedad y que ellos sí es penalizado, ¿no? Pero muchas veces quien lo realiza, también los médicos que realizan ese aborto a sabiendas que ello de ahí es ilegal, también son pasibles de sanción, ¿no? Es por ende que la situación legal del aborto es penado salvo el aborto terapéutico. En este caso, ¿cuáles serían los protocolos? Porque sabemos que para realizar el aborto terapéutico se tienen que seguir cierta base de requisitos para, para que te autoricen a hacerlo, que creo que son de hasta las 22 semanas de haber concebido el feto y después de eso ya no se puede, tiene un límite de tiempo. ¿Cómo es el protocolo para tú poder solicitar hacerte el aborto terapéutico? Claro, el aborto terapéutico, si bien es cierto, es médico, ahí el médico, justamente en las 22 semanas, es en el tema de que el feto, ¿no? Se encuentra todavía en su etapa de desarrollo. Pasado esas 22 semanas, efectivamente, ya el médico, ya por a sabiendas, porque ellos son los que manejan esos temas más clínicos, ya no pueden realizar el aborto. Los protocolos es que ellos tienen que hacer su informe médico donde se especifique ahí que por ejemplo, podríamos hablar de un niño, ¿no? Un feto, perdón, el que está, pongámoslos en estas palabras, con algún tipo de deformaciones. Es ahí adjuntando todas las pruebas en la cual se puedan evidenciar que efectivamente ese feto al nacer ya convirtiéndose en ser vivo, pues va a ser, ¿no? Va a ser difícil de que tenga más que todo una vida digna, como comúnmente tienen, ¿no? Entonces, esos protocolos a ciencia cierta es el informe como este, un requisito primordial es que tiene que tener el informe médico firmado por el médico tratante en este caso de la gestante, en la cual justifique ahí que sí procedería. Correcto. Y bueno, yendo al caso del aborto penado, o sea, el caso de que se cometa el delito de aborto, porque creo que está penado así, es cuáles son las consecuencias para el médico que realiza el aborto no terapéutico y cuáles son las consecuencias para la persona que realiza el aborto, ¿no? Claro, en este caso las consecuencias del médico que realizaría el aborto ilegal, efectivamente, ¿no? Ante ello, las consecuencias es obviamente uno es que va a tener una pena punible. Otro es que efectivamente le suspendan o le quiten la colegiatura. Quiere decir que ya no puede ejercer sus funciones
como médico. Eso es por parte del funcionario que es el médico. Ahora, en tema ya de la persona, es penado. Es penado. Las penas van de 6 meses de de prisión efectiva de la libertad hasta, si mal no recuerdo, 3 o 5 años, ¿no? Como la persona ya, demostrando, obviamente, para que esas penas puedan ser efectivas. Correcto. Y por el lado, en el sentido de lo penado, tú como, en tu experiencia como abogada, o sea, qué es lo que cómo se podría llegar a que el aborto pueda ser legal y seguro? Porque sabemos que más muertes causa un aborto ilegal que un aborto a puertas abiertas y con todos los beneficios que se le pueda brindar, ¿no? ¿Qué es lo que se solicita y qué se tendría que cambiar en la Constitución, en la legislatura, en algo para poder aclarar eso? ¿Con quiénes se tendría que hablar? ¿Con qué cargos de la República se tendría que hablar para poder cambiar eso y llevarlo a cabo, ¿no? Claro, efectivamente. Si bien es cierto, las normas, ¿no? Las normas como el código y leyes también, eso lo maneja y lo tipifican en la misma legislación, en este caso el poder legislativo con el ejecutivo. Entonces, es ahí donde ellos tendrían que tratar ese tema social también, porque aparte de penalizar, ¿no? O despenalizar algunos abortos, también ir al tema social, ¿no? El tema social con, por ejemplo, tenemos unas series también, así como tenemos las elecciones presidenciales, ¿no? Que tú vas a votar, también tenemos un mecanismo en el cual ellos también puedan preguntar a los jóvenes, así, porque mayormente los abortos son más comunes en jóvenes, ¿no? Entonces, incentivarle, culturizarle, capacitarle a cómo seguir un procedimiento, quizá también a los temas de cuidados, también ya eso ya abarcaría al ministerio ya de la mujer y vulneraciones, y poblaciones vulneradas, perdón, asimismo el Ministerio Público también que estaría involucrado en ese tipo de materias. Entonces, en este caso, para dejar quizá, como así decirlo, ¿no? Que se cometan abortos, porque si bien es cierto, el aborto clandestino es común y muchas veces ponen en riesgo a la vida misma de la persona, en este caso de la gestante, ¿no? Entonces, uno de ellos, un mecanismo en lo particular en mi persona, como la experiencia, ¿no? que he abordado, podría ser que se despenalicen ciertos abortos. Por ejemplo, el aborto que se hace en violaciones sexuales, ¿no? Si bien es cierto, cuando se cometen la violación sexual, ahí la persona, ¿no? En este caso la dama, no puede abortar, no por más que ella no quiera tener no, el bebé, porque es producto de una violación y uno como mujer no se puede sentir frustrada, ¿no? Con recuerdos. Es un tema ya, como le menciono, psicológico y social. En este caso, en lo particular, en opinión personal, sí se debería de despenalizar, aparte del terapéutico, obviamente, como tenemos como único, el fin supremo es la vida digna de la persona, ¿no? Desde que nace hasta que muera, tener una vida digna, ¿no? En este caso, entonces, ahí también tendríamos que cambiar no tanto la Constitución, sino el Código Penal, donde ahí específicamente tipifica a ciertos tipos, ¿no? de abortos. En este caso, sería. Entonces, en conclusión, en conjunto, trabajar de la mano el Ministerio Público con el Ministerio de la Mujer, para que con ello lleguen a un consenso y puedan tomar decisiones justas y decisiones también
sociales, ¿no? Para que la mujer, en este caso que es la perjudicada, no sea atentado su vida al cometer un aborto clandestino, recurrir también a ciertos consultorios que no tienen pues ninguna certificación, que los médicos que practican no son profesionales porque no hay las herramientas suficientes o el material suficiente para realizar este tipo de cirugías. Es por ende que hay muertes por cometer este tipo de aborto clandestino, ¿no? Y eso y está sancionado obviamente para el médico también que realiza esas series de abortos sin autorizaciones. Correcto, gracias. Por otro lado, yéndonos a la venta ilegal de los anticonceptivos y aparte de las pastillas abortivas, eh, ¿cómo en ese ámbito, cuál es la pena, la pena por venderlas, por venderlas y por comercializarlas, ¿no? Sabemos que estas pastillas se venden en lugares como en el centro de Lima, en lugares donde no en farmacias, en muy pocas farmacias se venden las pastillas. ¿Y cuál sería la pena por comercializar estas pastillas? Claro, acá ya hablamos de comercialización de pastillas ilegales, ¿no? Más que todo, este tipo de penas ya son organizacionales, ya abarca a un crimen organizado, ¿no? Y efectivamente, eso está penado con el mínimo de 3 años de pena privativa de libertad hasta los 6 años por comercializar ese tipo de medicamentos, ¿no? Y no solamente esas pastillas, sino todas las pastillas que no estén autorizadas para su uso, ¿no? En este caso, como son las pastillas abortivas, El ¿no? mis, Que para ser sí, exacto. si bien es cierto, sí te dan para el terapéutico, por ejemplo, existe esas pastillas, pero siempre tiene que tener con la receta médica. Y también cuando se recurre a la farmacia donde se va a comprar ese tipo de pastillas, pues el farmacéutico te va a solicitar la receta médica. Sin esa receta médica no se puede dar la venta de ello, ¿no? Y si también se estaría dando la venta de ello, pues ahí también se estaría cometiendo una, una sanción para la farmacia y para la persona que vendió esa pastilla. Bueno, por último, yendo un poco algo más al lado de como sabemos, o sea, yendo un poquito más abajo, la mayoría de abortos son en personas adolescentes y jóvenes. Así que, yendo a eso, hay algún impedimento legislativo de algo que tenga que ver, que pueda ser penado por hacer la educación sexual a las personas de colegios, gente que todavía no es mayor de edad, se pena por normalizar y enseñar la educación sexual de una manera bastante abierta con las opciones que es como el aborto terapéutico? Esperemos que en un futuro pueda ser el aborto legal no sé, y no es que se motive, pero sino que te den las herramientas como para tú saber qué utilizar y qué hacer. Claro, si bien es cierto, ahí ya manejamos más el tema de educación, como usted lo mencionó. Exacto. Existe una currícula nacional que el Ministerio de Educación lo maneja y que eso es difundido a través de todas las instituciones educativas que existen acá en el Perú. Y en la currícula nacional, si bien es cierto, ahora recién con este tema ya también de constante abusos que existe intrafamiliares y también fuera se ha tocado y se evidencia en las enseñanzas, por eso que también se incrementa los cursos en este caso de persona y familia, que algunas instituciones educativas públicas lo tienen. Creo que en la privada son podríamos decir, más culturizados en ese tema y sí lo manejan, pero en la pública siempre nos vamos a basar a la currícula que maneja. Entonces, en este caso, si bien es cierto, no le vas a enseñar pues a un niño de inicial este tema, ¿no? Eso abarcaría en una edad prudente. Esa edad prudente pues
que se comete más que todo ese tema y donde se despierta más esa mente de adolescente o del puber que está en todo su tema de aprendizaje, es ahí que el Ministerio de Educación, pues a partir del quinto año de primaria, ya se está manejando ese tema con todo el respeto y los protocolos que se pueden dar, porque tenemos que tener en cuenta que todavía son niños, ¿no? Hasta los 13, 14 años, de ahí son puber. Entonces, manejarlo con cuidado. Y efectivamente, el Ministerio de Educación está dando la facilidad y la amplitud. ¿Para qué? Para que los docentes, ¿no? Sensibilicen ese tema y lo toquen. No tanto de manera abierta por la edad que se maneja, ¿no? Pero sí con cultura, y eso pues se extiende. Por ende, también hoy en día existe en las instituciones públicas, ¿no? En los colegios públicos, este tema de convivencia escolar, escuela de padres, donde ahí se maneja para que tanto también los padres puedan hablar de ese tema a sus hijos, enseñarles en una cierta edad, porque si bien es cierto, sabemos que la educación viene de casa. Los docentes, si bien es cierto, aportan más y refuerzan más esa educación, ¿no? Entonces, también tanto sensibilizar a los niños como también a los padres de familia, porque hay padres de familia que son muy cerrados, que pues son ya con el tiempo, están, como se le dice, ¿no? Al antiguo, y no son tan abiertos de explicarle a sus hijos cómo es la situación hoy en día, porque estamos en una sociedad hoy en día que está muy mentalizada extremadamente, ¿no? Ahora los jóvenes de ahora saben más que un adulto, si bien es cierto, es la realidad. Entonces, ahí está, el trabajo está que tanto eduquen a los niños en ese tema y también a los padres. Ok. De acuerdo a su perspectiva, ¿considera que el aborto es un conflicto social o un delito? A ver, jurídicamente hablando, el aborto que no sea el terapéutico es un delito, ¿no? Jurídicamente hablando. Ahora, el tema social, efectivamente, tiene mucho que ver el tema social, porque si bien es cierto, la sociedad, no todos piensan como uno, ¿no? Entonces, ahí, como lo mencioné hace un momento, ahí entra pues el tema de sensibilizar a cada uno de las personas, quizá en este caso adolescentes, que pues no estaban preparadas para ello, pero tienen que afrontarlo. Hay adolescentes que efectivamente, producto de una violación, no van a querer tenerlo, no al bebé, y mucho menos llevar una etapa de embarazo. Entonces, ahí ese tema es más que todo, es un tema legal y social, ¿ah? En la opinión personal, es para los dos, tanto como a los legisladores también ponerse un poco del lado de la mujer, porque la mujer es el que lleva el embarazo. Si bien es cierto, el concebido es sujeto de derecho desde la concepción, entonces también, ¿dónde queda pues ahí la dignidad como mujer y su decisión también de tener o no tenerlo al bebé, ¿no? Entonces ese tema es muy fuerte, el que están tocando ustedes, que es el aborto. Es un tema discutible, que por eso hoy en día no se cambia las normas que tipifican este tipo penal del aborto y los tipos. ¿Por qué? Porque obviamente hay lado que protegen tanto al concebido como sujeto de derecho, ¿no? Y hay otro lado que no protegen también a la misma persona. Si yo no quiero tenerlo, entonces pues me aplico el aborto. Entonces ahí hay dos temas que tienen que lidiarlo, tanto los, los entes superiores que van a ver ese tema, ¿no? Uno que protege a la vida y el otro pues que protege a la dignidad como mujer, ¿no? Es un tema bastante debatible, pero en lo personal sí, efectivamente, ¿no? Hay que poner un límite a ello, ¿no? Un límite, y como indican, ¿no? El aborto terapéutico está permitido, pero hasta una cierta semana de embarazo.
Entonces yo creo que sería posible que los demás abortos también sea hasta una semana de embarazo, porque si bien es cierto, el concebido es sujeto de derecho, pero tenemos que ver hasta dónde puede limitar ello, hasta dónde ya puede ser desarrollado el concebido, en este caso, el feto. Ok, sí, eso sería todo. Muchas gracias, Jacqueline, por Gracias su tiempo. por la Ok, entrevista. Muchísimas correcto. gracias. Ok, eso sería todo entonces, ¿verdad? Y gracias, en verdad, gracias Sí, por el tiempo. Y en algún momento, si necesitamos una opinión, ¿tú crees que podríamos volver a molestar un ratito? Claro, no hay ningún problema. En este caso, mi otro colega ayer se iba a conectar, me comentó, pero ha tenido, usted sabe, con este clima está un poquito complicado, entonces tuvo un resfrío y no podía, ¿no? No hay ningún problema, estamos prestos para ayudar a jóvenes como ustedes, ¿no? Que necesitan saber también, no necesariamente ser estudiante de derecho o abogado para saber esos temas que son tan trascendentales y delicados. Listo, muchas gracias. Buen claro día. que sí. Muchas gracias. Gracias. Ya, hasta luego, cuídense.